Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas Javerim. Que el Creador les bendiga a todos grandemente. Es para nosotros una bendición muy grande el poder compartir esta clase número 2 del módulo 3. Como les habíamos mencionado anteriormente, este módulo de Segulot y Tefilot es el broche de oro en esta etapa, en esta primera etapa, mejor dicho. Con la ayuda del Creador esperamos que a futuro podamos seguir descubriendo muchos secretos y misterios de Segulot y Tefilot, porque esto no termina acá. Solamente estamos con la ayuda del Creador adaptando, ¿cierto?, un módulo especial para que podamos tener herramientas de alto nivel, hermano, con la ayuda del Creador, bendito sea. Hoy día, hermanos, vamos a tener una clase especial porque es la introducción a lo que hemos comentado anteriormente sobre la tefilá y también la bendición del recitado, que es una tefilot muy grande, considerada una de las tefilot que al mismo tiempo es segulot. Ya, esto es como muy extraño para algunos que hemos estado, cierto, en las clases diciendo que segulot y tefilot son dos cosas distintas, pero que se complementan muy bien cuando se aplican juntas, unidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta tefilot que vamos a empezar a estudiar, y esta clase va a ser introducción, pero con la introducción va a ser muy necesario hablar los antes, los pro y también lo que qué día no se debe pronunciar. ¿Ya? ¿En qué consiste? Esta tefilot al mismo tiempo hace el papel de segulot, cosa muy extraña. ¿Ya? Hay muchas teorías del Perek Shirah. ¿Ya? Usted quizás lo puede buscar por ahí. Van a ver algunos rabinos que hablan del tema. En otras hablan muy poco. En otras hablan como algunas cosas, como que no quieren profundizar ni tampoco interiorizarse tanto en el tema, porque es una práctica antigua que hubo un tiempo que se dejó de practicar porque la encontraron que se requería de mucho nivel espiritual. ¿Sí? Hay algunos que dijeron que era tan sagrada que se requería de un alto nivel espiritual, pero por otro lado también muchos rabinos, muchos sabios dijeron no, precisamente esta tefilá es segulá al mismo tiempo, son las dos cosas en una, y una persona que tiene el deseo de poder usarla y empezar a recitarla con la kavaná, la intención del alma, del corazón y de todo, no hay ningún impedimento. ¿Ya? Vamos a estudiar hoy día la introducción al Perek Shirah. Ya para que nos quede algo claro, vamos a leer algunas cosas muy importantes que necesitamos saberla, pero para que ustedes se hagan una idea, Perek Shirah es una tefilá y una segulá al mismo tiempo. Es como que de dos vertientes, ¿cierto? De dos vertientes, de dos grandes ríos, de pronto se juntan en un puro lugar, en un puro, en un lago, una laguna, no sé cómo llamarlo, y que esto desemboca después directamente al mar, ¿sí? Al mar, al océano. Y se habla mucho del Perek Shirah, que es contemporáneo, ¿cierto?, del rey David y del rey Salomón. Hay otros que plantean que es anterior al rey David y al rey Salomón. Otros plantean que el Perek Shirah siempre estuvo en la boca de las almas que empezaron a invocar el nombre del Creador. Y nosotros cuando escuchamos o leemos esa frase, nos remontamos inmediatamente al tercer hijo de Adán, ¿sí? Al tercer hijo de Adán, que se llama Set.
Y dice la escritura que desde ese día, desde ese momento que apareció Set en escena, desde allí se empezó a invocar, atención, no a pronunciar, a invocar el nombre del Creador. ¿Qué ocurre con Perek Shirah? Que Perek Shirah sigue siendo un misterio y es una oración. ¿Sí? Si nosotros estábamos hablando de oraciones por excelencia, de herramientas por excelencia, el Perek Shirah es como... a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo definirlo? Es la punta del iceberg. ¿Mm? Es la punta del iceberg, entendiendo que el iceberg es una gran masa de hielo, ¿cierto? De lo que no podemos ver. Y solamente nosotros podemos ver una parte hacia el exterior, pero no podemos dimensionar la profundidad que tiene. ¿Sí? Perek Shirah en hebreo se conoce, si lo traducimos literalmente, Perek Shirah, se diría algo así como capítulo, Perek, capítulo, del canto o del cántico. El capítulo del canto, ¿sí? Pero en sus traducciones dinámicas se conoce como el canto de la creación. El canto de la creación. Hay un montón de energías que descienden cuando una persona lo recita entendiendo el porqué y todo el significado del porqué. Ya vamos a nosotros a iniciar ya una materia, amigos, adaptada, ¿cierto?, a la mensualidad. Y si alguien dice o dijo, hermano, de todas las segulot que hemos estudiado, del sustento y todo, también había algo del Perek Shirah que usted iba a nombrar. Sí, precisamente esta clase y la próxima vamos a hablar del Perek Shirah para que tú te hagas una idea que el Perek Shirah no es cualquier canto, es tefilá y una segulá al mismo tiempo, oración y tefilot al mismo tiempo, que está y se puede pronunciar en forma de canto, en forma de cántico, ¿ya? Y para los que quieren interiorizarse en estos temas de la espiritualidad, amigos, y la mística, debemos preparar el terreno de Perek Shirah, ¿ya? Por ejemplo, lo primero que debemos de hacer es entrenamiento. Y este entrenamiento significa que yo, me refiero, usted y yo, debemos entrenar el cuerpo para esto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo debo tener una actitud constante de cántico, ¿ya? De alabanza, de gratitud, y tengo que tener varias horas de música dentro de mi mente. Esto significa que yo, para empezar a darle potencia, ¿cierto?, a mi cuerpo para resistir lo que va a salir de mi boca con Perek Shirah, yo tengo que tener por lo menos horas, ¿cierto?, a la semana de escuchar mucha música, mucha alabanza. Tengo que tener, ¿cierto?, mi alma dispuesta a poder tener una actitud de cántico, de agradecimiento, de irme en la profunda con la alabanza. Acá me preguntaron una vez si se podía escuchar música cristiana. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No hay ningún impedimento. ¿Por qué? Porque Perek Shirah no está ligado solamente al misticismo hebreo, no es exclusivo, ¿cierto? Pero que fue revelado por el misticismo hebreo, sí. El judaísmo tomó su parte, pero también el Perek Shirah, a diferencia de todo lo otro, de todo lo que hemos visto, una persona que no conoce a Dios también podría recitarlo, siempre y cuando tuviera una actitud de alegría, porque Perek Shirah está prohibido recitarlo con amargura. ¿Por qué? Porque la energía de Perek Shirah es
extraer y al mismo tiempo entregar energía a la naturaleza. Me explico. Hoy día, amigos, nosotros no tenemos ni la más remota idea de la energía que constantemente nos dan los árboles. Y no estoy hablando del oxígeno, estoy hablando de energía vital. La energía que dan los animales, la energía que da, por ejemplo, las plantas, las flores, los distintos estilos, categorías, géneros de plantas, flores, pasto, tierra, árboles, aves, animales, mamíferos, cuadrúpedos, lo que sea. Nosotros no tenemos conciencia del poder que la naturaleza nos puede regalar cuando recitamos Perexirá. Y al mismo tiempo le estamos devolviendo energía a la naturaleza, impregnándola de poder, hermanos. ¿Para qué sirve Perexirá? Para muchas cosas. Entre ellas dice, y aquí lo vamos a decir con citas bíblicas y también con textos de los sabios de Israel, donde dice que una de las cosas, si tú quieres tener sustento y que el sustento permanezca constantemente dentro de tu casa, Perexirá es sí o sí la lectura que tú y yo debemos hacer con la debida intención y con los parámetros que debemos saber. De otra manera, Perexirá no se activa. Y si alguien lo quiere hacer de manera triste, lamento decirlo, pero mejor no lo haga, porque si lo hace, va a tener toda una repercusión de energías negativas que van a irse contra la persona. Aquí, hermanos, vamos a entrar en un área que es muy, muy esotérico y que tiene que ver con mi entorno y aprender a observar mi entorno. ¿Ya? Perexirá es destapar, ¿cierto?, los conductos de lo que está tapado para la bendición. Perexirá, cuando yo lo recito, en la persona que lo recita, en el lugar donde se recita, hay un canal abierto de abundancia, es como un arroyo fluyente, ¿sí? Un arroyo fluyente, un arroyo de cascadas, de verajá, y si no somos capaces de poder percibirla, si al recitarla sigo con mi actitud como antes, todas esas bendiciones que se están desperdiciando se van a cobrar. ¿Ya? La idea es que por eso que vamos a hacer una clase hoy día de introducción, y ya en la segunda clase, o la tercera mejor dicho, pero la segunda de Perexirá, vamos a tener la precaución y también el deseo y el ánimo de poder recitarlo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es Perexirá? Perexirá, o el canto de la creación, se traduce así de manera dinámica, aunque es el canto del capítulo, o el capítulo del canto, o de la canción. ¿Qué capítulo? ¿Qué significa? Que existe en la naturaleza un libro, y esto, el libro de la naturaleza, amigos, es algo que está dentro ya de un esquema que no está dentro de nuestras capacidades mentales. Como, hermano, quiere decir que la naturaleza tiene un libro. La naturaleza tiene un libro. Sí, la naturaleza tiene escritos que solamente la naturaleza entiende. Existieron muy pocos sabios, y yo lo debo decir, muy pocos sabios, que les fue revelado este gran misterio de comprender el lenguaje de la naturaleza, de las aves, de los animales. Y por eso que Perexirá viene a revelar qué es lo que los animales dicen cuando emiten sus sonidos. Por ejemplo, los grillos, ¿cierto? ¿Qué dicen los grillos? ¿Qué dicen la rana? Los perros. ¿Qué dice la creación? ¿Qué dice, por ejemplo, las ratas, los ratones? ¿Tú te imaginas, hermanos, que los ratones también bendicen a Dios?
Los ratones, sí, los ratones, estos animalitos que son a veces detestables, ¿cierto? Porque uno los considera como animales que están dentro de la pobreza, dentro de la sociedad. Bueno, resulta que no solamente el ratón emite una alabanza, sino que también el cerdo también emite una alabanza al Creador. Estamos hablando de un nivel de entrar en una atmósfera totalmente distinta a lo que nuestra lógica se imagina. Toda la naturaleza está encerrada en un libro. Muy pocos rabinos de la antigüedad y cabalistas han podido acceder a ese libro y de poder entender parte de lo que allí se esconde. El rey Salomón le faltaron muchas vidas para poder explorar todas las disertaciones que él hizo con respecto a la naturaleza. Al rey David también. Entonces, primero vamos a ver, amigos, que dentro de la naturaleza, cada animal, escúcheme bien, por favor, atención con esto, cada animal tiene encapsulado una forma del creador. Y aquí yo quiero que ponga mucha atención, porque esta materia podría confundirse con el panteísmo, ¿sí? Panteísmo es a lo que nosotros le llamamos la creencia de que Dios está en la naturaleza, pero, ojo con esto, pero que yo no tengo ningún problema en adorar, ¿cierto? En adorar y bendecir a un animal específico. Por ejemplo, si yo creo que Dios está en la naturaleza, entonces yo perfectamente puedo tener a un ídolo, ¿cierto? Al ídolo del elefante. Y yo puedo adorar al elefante porque el elefante es un símbolo de sabiduría, como otras religiones lo hacen. Cuando yo hago eso, inmediatamente caigo en la idolatría. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando una parte del creador y no considerando el total del creador. Si bien es cierto, Dios también está en la naturaleza, por eso que se llama también Elohim. Él está en la naturaleza, le da vida a la naturaleza, y los animales son una forma de expresión que tiene el creador para que yo lo investigue. Las personas que han ido, por ejemplo, o han visto documentales, ¿cierto? En Animal Planet, en el Discovery, las personas que han ido a un zoológico, han percibido que cada animal tiene una propiedad, y no estoy hablando de propiedad alimenticia, sino que la forma que tiene, los por qué, por ejemplo, por qué una jirafa tiene el cuello largo, por qué es un animal tan grande, y por qué el creador la diseñó así, a la jirafa con esa estructura, y por qué Dios hizo a los elefantes con una trompa, con unos colmillos, como ustedes pueden ver, por qué Dios hizo un hipopótamo, ¿por qué le dio esa forma? ¿Por qué le dio ese color? ¿Por qué no le dio de otro color? ¿O por qué a los animales salvajes? Todas esas cosas, amigos, tienen una explicación. El rey Salomón le faltaron muchas vidas para poder explicar. La Torá dice que él escribió disertaciones completas de cada animal, pero que le faltaron. ¿Qué es lo que sucede? Que Perek Shirah es una parte ínfima de este libro de la naturaleza, donde el creador se revela en la naturaleza, pero está frente a nuestros ojos. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del ratón o de la rata, nosotros no sabemos interpretar por qué Dios hizo un animal así, o por qué hizo a los chanchitos, a los cerdos, o por qué hizo a los animales que en un principio no iban a estar en la cadena alimenticia. Me refiero a que los animales, ninguno iba a ser carnívoro. Pero ¿por qué el Eterno lo hizo con esa propiedad de dientes filosos? O que de pronto los animales empezaron a tener, ¿cierto?, como una capacidad territorial,
y cómo se reproducen, y todo eso es una ciencia, ¿sí? Pero Perek Shirah es devolver a la naturaleza lo que el hombre le ha robado. Atención con esto, amigos. Una vez me preguntaron, oye hermano, ¿existe una verajá, una oración que permite hacer un tikún por la naturaleza? Bueno, debo decirte dos cosas. Primero, la misma naturaleza hace su propio tikún, los mismos animales hacen su propio tikún, y ese tikún está revelado en Perek Shirah. El canto que emite, por ejemplo, un animalito, ¿cómo sabemos que esto no es metáfora? Es porque los cabalistas y los sabios lograron, algunos, poder escuchar los sonidos que hace, por ejemplo, una vaca. ¿Qué es lo que está hablando una vaca cuando empieza a rumiar? O cuando un león empieza, ¿cierto?, a emitir sus voces, ¿cierto?, su rugido. Esos rugidos todos tienen un significado. ¿Qué es lo que pasa? Que si un ser humano, por ejemplo, ha matado, ¿cierto?, brutalmente a las focas, a un animal, qué sé yo, existe una forma de poder pedirle al creador que se haga una justicia. De hecho, hay ángeles que son administradores de la naturaleza y están ligados a ciertos animales. Por lo tanto, esas personas, esos cazadores que les gusta cortar las cabezas a los animales y ponerlas como trofeo, si tú empiezas a investigar la vida que ellos tienen, mejor ni se te ocurra algún día tener un rifle y cazar solamente por deporte o por diversión. Eso está prohibido por la Torá. Está prohibido por la Torá. Incluso está escrito en los mandamientos noajidas. Y cuando hablo de los mandamientos noajidas, estoy hablando de los mandamientos que el Creador dejó impregnado, ¿cierto?, en cada ser viviente, independiente si es religioso o no. Él dejó 7 instrumentos de mandamientos que no se deben hacer. Son 7 cosas que no se deben hacer. Luego, cuando aparece el Creador, ¿cierto?, en el Sinaí, amplifica aún mucho más los mandamientos de él y los misbot, los hukim y todo lo demás. Pero un ser humano que nace en esta vida y que no tiene nada más, sin religión, sin nada, Dios le impregnó 7 cosas. Y entre esas cosas dice que está prohibido hacer sufrir a los animales. Entonces, ¿qué sucede cuando un hombre hace mal uso, ¿cierto?, y mata a animales por deporte, por diversión, o por caza, o por destrucción? El Creador tiene un juicio directamente para esa persona. ¿Y qué es lo que sucede con Perek Shirah? Que cuando alguien se dedica a recitar el Perek Shirah, esa energía le da potencia a la naturaleza y le da potencia a los animales que tuvieron esa pérdida y esa cantidad de animales. Por ejemplo, si, que Dios nos libre, ¿cierto?, pero si nos enteramos que mataron a 100 ballenas, yo cuando recito el Perek Shirah, inmediatamente esa energía, independiente de donde esté la persona, inmediatamente, si yo le digo al creador del universo, tantas ballenas que han matado de forma brutal, yo te puedo pedir algo, creador, tú puedes restaurarle la vida a esas 100 ballenas. El creador dice, perfecto, hazlo. Perek Shirah, Perek Shirah, recítalo con toda la intención, involúcrate en la naturaleza. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer y qué va a pasar? Primero, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a tomar de tu tefilá y tu ségula, inmediatamente le va a dar potencia al océano y va a buscar a la especie de animales que fueron muertos, y ese espíritu o ese hálito vuelve nuevamente a brotar. Amigos, voy a decir algo que a lo mejor va a ser descabellado. No existen los animales extintos. Atención con esto.
no hay animales extintos. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede destruir la naturaleza del Creador. La pregunta, ¿y por qué no los veo? ¿O por qué no lo han encontrado? Porque los animales viven también en otros planos y en otras frecuencias, y cuando ya el ser humano ha abusado de ese tipo de animal, los animales pueden estar enfrente de sus narices, de los cazadores, y los cazadores no lo pueden ver. Pero si viene un niño, los puede ver fácilmente que los animales siguen ahí. ¿De dónde el Eterno, cierto, en su poder infinito, bendice a aquellas personas que recitan el Perek Shirah? Porque le están ayudando a la naturaleza a poder energizarse de todo lo malo que hemos hecho como ser humano. Atención con esto. Y eso trae una bendición. ¿Por qué? A ver, ¿tú te preguntaste alguna vez qué pasa si yo oro por los animales? ¿Te has preguntado, hermano, hermana? Pues si oro por los perritos, oro por los gatitos. ¿Te preguntaste tú alguna vez si había una verajá por eso? Que tú le dices al creador, ¿sabes qué? Voy a orar hoy día por los elefantes, creador. Los elefantes africanos que los están matando, los están masacrando, creador. Yo te quiero pedir, por favor, que tengan misericordia por los animales y que por favor devuelva a esos animales y dé justicia contra esos cazadores que golpean a tu naturaleza. El creador dice, recita el Perek Shirah. Tú recitas el Perek Shirah, inmediatamente la configuración de esa recitación, que recitarlo así concentrado, te puede dar fácilmente, amigo, unos 30 minutos. Esos 30 minutos son la mejor inversión que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque el Creador le hace recordar la misión de Adán y Eva de cuidar a los animales. Y tú dices, pero si yo no los puedo cuidar, no tengo aquí, por ejemplo, estos animalitos que los despellejan y que le sacan la piel para ventas de abrigo y cuestiones raras. Yo no tengo una forma de proteger a esos animales. ¿Tú crees que no? Bueno, ahora sí. Ahora tú sabes que sí. Perek Shirah es la clave. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios escucha a una persona recitar el Perek Shirah? Inmediatamente esa persona es bendecida. ¿Por qué? Porque se hace socio con Dios. Socio con Dios. Y le hace recordar la misión al hombre y al Eterno, bendito sea, que ese es el trabajo que vino a hacer Adán, cuidar el jardín. ¿Y tú crees que no hay una verajá? ¿Tú crees que Dios no va a bendecir a alguien que está orando por la naturaleza? ¿Quién ora por la naturaleza? Dime. ¿Quién ora por la naturaleza? ¿Cuántos años estuviste en la religión? ¿Cuántos años estuviste en una iglesia? Y los que no estuvieron en una iglesia, ¿alguien se pudo imaginar que uno tenía una verajá, una oración, una segulot por los animales y por la naturaleza? ¿Sabías tú eso? Te decís, pero ¿cómo, hermano? ¿Y que más encima llegue una cascada de bendiciones por hacerlo? ¿Qué dicen los sabios? Y vamos a leerlo todas las citas que se pueden pronunciar. Aquel que recita el Perek Shirah dice que las ventanas de la abundancia jamás cesarán sobre ese hombre, o sobre esa mujer, sobre esa familia, sobre esa casa. Porque estoy ahorrando, ¿cierto?, de mi tiempo para dedicarlo, ¿cierto?, a que Dios utilice mis palabras y mi responsabilidad. Como yo no tengo un zoológico, como yo no tengo, ¿cierto?, la cantidad de millones de dinero, ¿cierto?, para cuidar, ¿cierto?, a los animales, Perek Shirah lo puede hacer. ¿Te preguntaste tú cuál es la forma de cómo Noé hizo entrar a los animales al arca? ¿Te preguntaste alguna vez esa pregunta, no?
¿Mm? ¿Ah? ¿Por qué los animales entraron suavecito al arca? Bueno, hay testimonios de Jajam que dijeron que una vez vinieron unos perros a morder a un Jajam y el Jajam se acordó del Perek Shirá en la estrofa donde habla del perro. Dice que cuando pronunció en hebreo esa frase, el perro lo escuchó y salió corriendo. El perro, el que iba a morder al Jajam, el Jajam, antes de decirle, échate o sal de aquí, pronunció las palabras del perro, del Perek Shirá, y el perro escuchó, dice, que quedó paralizado y salió corriendo hacia otro lado en la dirección contraria. Hay testimonios de Jajamim que estuvieron en zonas selváticas, en zonas donde habían animales peligrosos, se acordaron de la recitación del Perek Shirá, del animal específico, y los animales no le hicieron nada. Cuando Dios libró a Daniel, mandando ángeles que le cerraron la boca a los leones, pregúntate tú qué oración fue la que hizo Daniel. Estamos hablando de una envergadura de tefilá y segulot, hermanos, de otro nivel. Por eso que quisimos dejarlo para el final de los 3 módulos. Tú no lograrías, ni yo lograríamos dimensionar, que tú dices, pero ¿cómo yo en media hora concentrado recito el Perek Shirá, en vez de pedir por mí, en vez de pedir por mi familia? Claro que eso es un deber también de poder hacerlo, pero apartar media hora para recitar el Perek Shirá equivale a cambiar decreto, juicios divinos. ¿Usted está loco, hermano? Sí, sumamente loco, y te lo voy a demostrar con la ayuda del Creador, porque no son mis palabras, son las palabras de los Jajamim, de los sabios, de los sadikim, de los justos, de los cabalistas. No solamente de los animales, sino que Perek Shirá abarca constelaciones, amigos. Constelaciones. Abarca universos, abarca estrellas, gases, formas de vida extraterrestre y formas de vida terrestre y formas de vida intraterrestre. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Cuando lo veamos en la segunda clase, dice que hasta el infierno canta. Y no el infierno que usted se imagina como el infierno, yo le digo el infierno cristiano. Estoy hablando del Geinom hebreo. Y de los cielos, de los Shamayim, y un montón de cosas, hermano. Si alguien se llega a concentrar con la naturaleza a esta envergadura y se preocupa que la naturaleza tenga más vida todavía y que los árboles que están talando la tierra los pueda volver a hacer crecer, Dios a esa persona y a ese grupo de personas, el Creador les va a devolver mucha verajá gedolá, verajá grande, bendiciones grandes, porque usted en estos momentos se está disponiendo a ser el socio del Creador, el partner del Creador. Es cuando, por ejemplo, existen, ¿cierto?, las marcas de computadores, marcas de televisores, marcas de electrodomésticos, y usted es un vendedor, ¿cierto? Usted tiene un local, es como que la marca le dice a usted, véndeme mis productos y te va a llegar grandes comisiones. Vas a viajar a cursos de capacitación, te va a llegar una bonificación extra, porque tú eres un representante de nuestra marca. Lo mismo pasa el Creador, bendito sea por siempre, con aquella alma, hombre o mujer, que le dice, yo quiero ser tu socio, Creador. ¿Cómo? Yo quiero orar por la naturaleza. Voy a recitar Perek Shirá y voy a elevar palabras para orar por la naturaleza, para orar por los caballos, para que Dios
permita que se hagan leyes que no se maltrate a los animales y que genere, ¿cierto?, el espanto y el miedo en los hombres que quieran castigar o que quieran, ¿cierto?, matar animales indiscriminadamente. El creador les mande el terror a través de los mismos animales. ¿Tú viste alguna vez la película Avatar, hermano? ¿Tú viste alguna vez la película Avatar? La 1, Avatar, la 2 no la hemos visto nosotros. Pero ¿viste la película Avatar 1? Te recomiendo que la veas. Tú sabes que el director de esa película se inspiró en escritos místicos hebreos. Y hay una escena en la película cuando, ¿cierto?, una criatura azul, le pide, ¿cierto?, a una divinidad, ¿cierto?, de la naturaleza, y se conecta a través del árbol, y a través de su cuerpo, que tiene una especie como parecen tzitzit, así, y se conecta al árbol y le empieza como a pedir ayuda para luchar contra los perversos y contra los malvados. Y cuando toda esperanza estaba a punto de destruirse, de pronto la naturaleza viene a luchar a favor de todas esas personas y todas esas criaturas que están defendiendo el planeta. Bueno, si tuviéramos que ponerlo, ¿qué fue la oración que hizo esa criatura? Podríamos fácilmente encajarla con Perek Shirah. Perek Shirah es bomba nuclear, hermano. Pero para bien. No necesito de ser tan sofisticado mentalmente. ¿A qué me refiero? A que yo no necesito ser una persona muy intelectual para recitar Perek Shirah. Lo que sí tengo que tener un entrenamiento. ¿Cuál es ese entrenamiento? Porque Perek Shirah tiene que ir de acuerdo al molde de tu cuerpo, de tu alma, de tu vasija. ¿Sí? Por favor, mira, en estos momentos llevamos casi 40 minutos. Yo lo único que te pido, hermano, que pongas mucha atención con todo lo que vamos a estudiar hoy día. Porque esta es la introducción solamente. Pon atención y por favor, ojalá puedas ver el video, porque esto es la crème de la crème de todo lo que hemos estado viendo acerca de Segulot y Tefilot. Hemos visto oraciones por excelencia y todavía nos faltan muchas más. Pero esta también es la crème de la crème. La guinda de la torta. Alguien que se maneje en la investigación de estudiar la naturaleza, de orar por ella, recitar Perek Shirah, le van a venir las fuerzas de los animales cuando esa persona esté desfalleciendo. Tú dijiste, ya se volvió loco el hermano Hans. Por si ustedes no lo sabían, nosotros tenemos a todos los animales dentro de nuestro organismo. Las cualidades, las inteligencias de los animales las tenemos todas adentro de nuestro ser. Y principalmente el alma también las grabó. Y nuestro cuerpo físico humano, nuestro nefesh, también tiene el almacenamiento y las bases de datos de todos los animales. Están dentro de nosotros. Si alguien está a punto de fallecer, recita el Perek Shirah con alegría, le va a venir la fuerza del león, le va a venir la fuerza del búfalo, le va a venir la fuerza del águila, va a tener una mayor claridad y se van a activar las propiedades de los animales dentro de tu cuerpo, hermano. Estamos hablando de una envergadura gigantesca, no hay palabras para describir Perek Shirah. Mira, vamos a empezar a leer lo que nos enseñan, ¿cierto?, Jajamim o los sabios de Israel, que dice de la siguiente manera. Lo voy a leer con toda la tranquilidad, hermano, hermana, porque esto es imperdible lo que estamos estudiando ahora y sobre todo en esta época.
Dijeron nuestros sabios de bendita memoria que cuando el rey David completó el libro de los Salmos, tenía un sentimiento de autosatisfacción. Dijo delante del Creador: ¿acaso existe en tu mundo una criatura que te dice cantos y alabanzas más que yo? En ese mismo momento una rana le apareció y le dijo: David, no estés tan satisfecho contigo mismo, porque yo digo más cantos y alabanzas que tú. No solo eso, sino que 3000 parábolas son dichas sobre cada canto que digo, como está escrito en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 5, verso 12. Y dijo 3000 parábolas y sus cantos eran 1005. No solo eso, sigue relatando la rana, sino que me ocupo no solo eso, sino que me ocupo de una gran misbah, un precepto, un mandamiento. Y esta es: hay una especie en la playa cuyo sustento proviene exclusivamente de criaturas que viven en las aguas. Y cuando está hambriento, me toma y me come. Por lo tanto, cumplo el precepto de lo que está dicho en Proverbios 25, 21, 22. Si tu enemigo estuviera hambriento, dale pan que comer. Y si tuviese sed, dale agua que beber. Porque amontonarás ascua sobre su cabeza, y el Eterno te recompensará. Te recompensará significa te completará. Atención, hermano, aquí hay algo, pero que cuando lo escuché, cuando yo lo estudié, hermano, me dejó para adentro, hermano. Existen dentro de la mística hebrea un rabino de gran categoría a nivel espiritual que se llamaba Yohanan ben Zakkai, que él escuchaba las voces de los pájaros y él escuchaba y entendía todo lo que ellos estaban hablando. El Eterno le dio esa capacidad. A Rabbi Nachman de Breslov también el Creador le dio de escuchar a los animales a kilómetros. Rabbi Eliezer también podía hablar así con los animales como hablando, como usted y yo estamos hablando o como conversamos. Si en la Torá habla de que Bilam pudo hablar con el asno y que Balak podía hablar con los pájaros, no es interpretar el sonido, es hablar con los pájaros. Cuando la Torá habla de hablar, no está hablando de interpretar, está hablando de hablar, conversar. ¿Qué pasó? Que el Eterno le abrió el habla o la capacidad para que el hombre pudiera escuchar lo que dicen los animales. ¿De dónde crees tú, amigo, que Disney sacó en sus películas que los perros, los leones conversan o que hablan? Cualquier persona diría: pero si los animales tienen un sonido y ellos se entienden porque es la lógica de ellos. Sí, pero déjame decirte algo. ¿Tú puedes interpretar con tu cerebro las señales de televisión? ¿Tú puedes con tu cerebro escuchar las señales de radio en tu oído? Te pregunto. O sea, sin tener la necesidad de un teléfono celular, ¿tú podrías llamar a otra persona? O tú puedes cerrar los ojos y empezar a cambiar de canales y ver lo que está transmitiendo el televisor. O cerrar tus ojos y concentrarte con tus oídos y empezar a escuchar toda la radio FM solamente con pensar. ¿Puedes hacerlo? Te digo al tiro. Nos falta un sentido, 2 sentidos, 3 sentidos, 4 sentidos, 5 sentidos más para poder entrar a una esfera donde yo escucho todo lo que los animales están conversando. Y con palabras, hermano. No sonidos, con palabras. ¿De dónde sacó Disney
la idea de que los animales, ¿cierto? Este, este sistema panteísta o el sistema que tiene animismo, se llama esa forma, esa filosofía. El animismo es cuando la gente le da a los objetos, les pone característica humana, ¿cierto? Muy parecido al antropomorfismo. Nada que ver. Acá Dios le amplió el sentido a grandes sabios, incluso al rey David, para escuchar lo que los animales conversaban con palabras, hermano. A ver, se le aparece una rana al rey David y le dice, no estés tan tranquilo, no estés tan orgulloso, porque de mí se escribió lo que dice en Primera de Reyes, porque dice que Salomón dijo 3000 parábolas y cánticos, que eran como 1005, y todos esos números son códigos. Pero el rey Salomón las aprendió de los animales, por eso que dice la escritura que Salomón hizo disertaciones completas de cómo eran los animales, porque a él también se le dio esa capacidad. Pero algo más terrible para nosotros es que los animales cumplen mandamientos con entregarse para que otros se lo coman. Esto, hermanos, es algo que al rey David lo hizo bajarse los humos y cuenta los Midrashim que el rey David lloró y se sintió avergonzado. Cuando dice ascuas sobre su cabeza, significa que él se puso rojo de vergüenza, porque él no está dispuesto a entregar su vida para sus enemigos y que los enemigos hagan lo que quieran con él. Los animales sí. Lo que le relata la rana está por sobre los humanos. Los animales saben que mueren, pero también saben que vuelven. Acá con esta enseñanza nos habla de que los animales también pueden retornar. Y por eso que hoy día científicamente se está descubriendo que hay animales, como los perros, como los gatos, que pueden identificar a sus amos con los años cuando ya la mascota murió hace rato ya. Acá queda demostrado en este tratado talmúdico, cuando dice, yo me ofrezco para que sea alimento, para que otro animal sobreviva, yo me entrego para que me coman. Y está hablando de los dichos del rey Salomón. Y la pregunta es, si Salomón era después del rey David, entonces ¿cómo logró el rey Salomón componer parábolas después de su padre David? Y de pronto viene la rana y le viene a decir algo del futuro al rey David. Le viene a decir que esos proverbios y esos escritos y esos cánticos los dijo la rana, solamente la rana. Y que de pronto en el futuro el rey Salomón, cuando él empieza a hacer una disertación de todos los animales, escucha estas 1000 parábolas y estos cantos. Por eso que en la antigüedad, amigos, en la antigüedad, una de las magias que utilizaban los reyes antiguos era precisamente de sacrificar un animal y de poder interpretar lo que el animal había comido. Y no era simplemente porque era un conocimiento así de gente trastornada. No, había un conocimiento en los animales, y por eso que en la antigüedad muchos animales revelaban sabiduría. Y tú te preguntas, bueno, de todos los animales que se sacrificaban en el tabernáculo y en el templo, ¿qué clase de animales eran entonces? Y aquí ya la pregunta nos va a destapar los sesos de un balazo, hermano. Lo digo de manera
coloquial todo esto, ¿ah? Pero este es un destapacesos que está en otra categoría, hermano. ¿Cómo me está diciendo que los animales saben, y los animales del pasado sabían que entregándose para ayudar al hombre a que se rectifique de sus pecados, quiere decir que nosotros estamos en deuda con la naturaleza también? ¿Por qué crees tú que los animales Dios los rescató? ¿Te preguntaste eso alguna vez, hermano? ¿Por qué Dios, el Santo Bendito, acaso él no podía hacer así de hacer nuevos animales? Haber destruido toda carne, toda raza, toda civilización, ¿cierto? Incluso los animales. ¿Qué necesidad había de hacer un arca? Si los animales van y vuelven, ¿qué necesidad había de hacer un arca? Si el Creador le dice a la naturaleza, produce animales, porque así se lo dijo, produce animales de toda especie según su género. ¿Por qué el Creador salvó a los animales? ¿Acaso los animales no tienen una conciencia? ¿Cómo nos quieren hacer pensar la ciencia cartesiana o la doctrina cartesiana que nos dice a nosotros que solamente somos biología? ¿Por qué los animales se salvaron? ¿Por qué dice que hay animales puros y animales impuros que también entraron al arca y otras criaturas murieron? ¿Acaso los animales también hacen teshuvá? ¿Y qué pasa si yo recito Perek Shirah, le estoy dando energía a los animales y los animales también me están dando energía a mí para que yo no peque? El instinto animal se puede controlar. Hay gente que tiene un espíritu dentro de su vida de león, otros tienen espíritus de lobos, otros tienen espíritus de perro. No lo digo despectivamente, sino que la palabra Kalev, por ejemplo, la palabra Kalev viene de Kelev, que es perro, y perro no significa perro, sino que Kalev o Kelev significa el noble corazón o el buen corazón. Es el nombre que tiene el perro, Kelev o Kalev, el del buen corazón o el del noble corazón. Que quiere decir que los animales también hacen su tikkun, los animales también oran. ¿Y por qué mueren los animales? Porque también ellos hacen una especie de tikkun. Y después ellos también bajan. Alguien por ahí me preguntó, oye hermano, y qué pena me da porque Dios va a destruir toda la naturaleza y todos los animalitos. Y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? Es que los animales Dios los va a destruir. Pero si todos estos animales que nosotros vemos aquí tienen una copia equivalente allá arriba o allá abajo o a los lados, porque acuérdense ustedes que nosotros humanamente hablamos de este plano, pero si nos salimos de nuestro cuerpo vamos a ver los planos reales y hay animales. ¿Por qué cree usted que en Apocalipsis, cuando dice que viene un jinete montado, ¿cierto?, en un caballo blanco, y dice que millones vienen con él y vienen todos montados en caballos blancos? Entonces usted me está diciendo que la existencia de los caballos espirituales no existe, no es pura metáfora, o que vienen con la fuerza del caballo. No, son caballos. O sea, caballos físicos en esta tierra, caballos allá también, en el mundo espiritual, porque son más reales, son más grandes. O sea, todos los animales tienen un equivalente y bajan y suben y bajan y suben. Algo así como todos los perritos se van al cielo. ¿Viste esa película? Todos los perritos se van al cielo. Si tú supieras, hermano, lo que el Creador tiene o lo que el Creador revela, dejaríamos de andar lloriqueando. Dejaríamos de andar viendo, ¿cierto?, nuestros problemas, ¿cierto?, mirándonos nuestro ombligo. Si nosotros amplificamos nuestra mente para que el Creador nos amplíe nuestro recipiente, nos daríamos cuenta, hermanos, que no hemos sabido nada en este universo. Somos simples seres o criaturas que lo único que hacen es quejarse, pero tenemos la oportunidad de rectificar. Lo que le está diciendo la rana, le está diciendo, mira, nosotros alimentamos a otras criaturas de otras razas y las alimentamos
y nos entregamos nuestra vida y sirve para poder alimentar, para poder salvar una vida. ¿Cómo? ¿Por qué dice me toma y me come? No dice me tomó y me comió. No, porque la rana estaba viva. Pero todas las ranas, cada una tiene su propia conciencia. Y cuando baja a este plano, sabe muy bien a qué vino. Si los que no sabemos a qué vinimos somos nosotros, hermano. Todos los animales que mueren y todos los animales que vuelven a vivir tienen clara la misión a que vienen. Vienen a cumplir su tikkun en un grado de animal. Somos nosotros los seres humanos que no queremos saber a qué vinimos a este mundo. Herramientas hay, herramientas estamos aprendiéndolas, hermano. Continuamos. Todavía esta parte déjela ahí en el tintero. Dijo Rabí Eliezer, quien se ocupa en recitar el Perek Shirá en este mundo, merece recitarlo en el mundo venidero. Como está escrito, entonces cantará Moisés, no dice cantó, sino cantará, es decir, en el mundo venidero. Está diciendo que el Perek Shirá, el canto de la creación y de los animales, se sigue practicando y se practicará en el otro mundo. En la clase anterior vimos el Kadish, ¿cierto? Que tenía que ver con una tefilá, que tiene que ver con los seres amados, seres queridos que han partido de este mundo. Ahora aquí tenemos otra que tiene que ver con los animales y con la naturaleza y con la energía de las estrellas, de los planetas y de cuánta cosa se mueve en el universo y en los universos. Que no son las almas, sino que aquí está hablando netamente de la creación. O sea, me está diciendo que el Perek Shirá traspasa también, ¿cierto? Para que yo empiece a rectificar no solamente a los animales de acá, sino que los animales también, yo me sume a la adoración que los animales hacen frente al Creador en el otro mundo. Amigos, creo que estamos en un nivel que estamos intentando comprender lo que Boré Olam quiere de mí. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y Él nos dejó trabajo, nos dejó materia para poder hacerlo. Rabí Yehudá Hanasí dijo, aquel que se ocupa en leer el Perek Shirá en este mundo merece de aprender y enseñar, observar y realizar y cumplir la Torá y los preceptos. Y tiene éxito en su estudio, se salva de la mala inclinación y de todo daño, de los sufrimientos de la tumba y del veredicto del Geinom, el infierno, y de los sufrimientos de antes de la llegada del Mashiach, y disfruta la longevidad de sus días y merece de estar en los días del Mashiach y de la vida en el mundo venidero. O sea, estamos hablando solamente por recitar el Perek Shirá. Cantarlo o escucharlo o entregarse por ello. No te puedes imaginar, hermano, el poder y el significado profundo del Perek Shirá. Salva de la mala inclinación. ¿Por qué? Porque la mala inclinación son nuestros animales no controlados. Una forma de hablar de nuestros animales son nuestras pasiones, nuestras locuras. Nuestras cosas que tenemos adentro son animales no corregidos de nosotros. Perek Shirá puede ayudarnos precisamente a eso. Cuando habla de los sufrimientos de la tumba, ¿qué significa? Que también aquel que lo recita también es librado de la muerte y de grandes sufrimientos. Y dice, antes de la llegada del Mashiach, antes de la llegada del Mashiach viene sufrimiento a la tierra.
el Perek Shirah nos puede ayudar a endulzar ese juicio o a endulzar para que esperemos al Mashiach de una forma feliz, entendiendo el Perek Shirah. El rabino Mordejai Gross, en su comentario al Perek Shirah, dice: la lectura del canto de la creación, o Perek Shirah, llega hasta lo alto de los cielos y provoca una influencia de bendición y bondad para librarse de enfermedades, accidentes y más cosas negativas. Su beneficio es enorme. A mucha gente le ha servido para obtener salvaciones tanto de congregaciones como individuales. El erudito rabino Mordejai Gross dijo y enseñó esto. Y hay que saber que todos los seres vivos, aunque tienen un ángel que se ocupa de ellos en los cielos, ellos no poseen de una boca para recitar el Perek Shirah, ahí me equivoqué, el Perek Shirah, sino que lo hace por medio del ser humano, ya que todos dependen de él, como lo citó el Gesed le Abraham. Está escrito en el Yavet en Simrat Haaretz. Continuamos. Rabí Isaac Luria, él habló del Perek Shirah también. Imagínate, es de suma grandeza recitar el canto de la creación, el Perek Shirah, ya que este lo realizó el rey David y su hijo el rey Salomón, y provoca que tenga sustento, curación y los salva de cualquier cosa negativa. Aquí viene la pregunta que se hacen mucho. Dicen, o sea que el Perek Shirah lo diseñó el rey David y el rey Salomón. Hay algunos que dicen que el Perek Shirah ya existía, solamente que el rey David sacó parte del Perek Shirah para hacer y componer los salmos, y el rey Salomón para componer también la sabiduría de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares y de los libros de magia, llamémoslo así, esotérica. Por eso que dentro de la magia, y hablo de, a ver, para que se entienda, alta magia blanca, lo que en otras partes le llamarían la Kabbalah Suprema, pero vulgarmente en otras corrientes no la conocen con ese nombre, sino que le llaman la alta magia blanca, no la magia blanca, la alta magia blanca le llaman, para definir a la Kabbalah. Por eso que llegaban muchas veces juicios en forma de animal. Los animales le dicen al Creador: Creador, aquí estamos nosotros para ejecutar tu juicio. Las langostas, los animales salvajes. Por eso que en Egipto el Creador utilizó también a los animales, porque los animales tenían cosas pendientes contra los egipcios. No confundir cuando yo digo alta magia blanca, esa es la palabra coloquial de la Kabbalah, porque en otros países no la conocían como Kabbalah, le llamaban alta magia blanca, no la magia blanca. Está la magia negra, la magia verde, la magia roja, la magia amarilla y un montón de colores de la magia, y está la magia blanca, que la gente dice, ah no, la magia blanca quiere decir de la gente que hace magia, pero de la buena. No, aún la magia blanca dice hay una superior que está lejos e inalcanzable a nosotros, la Kabbalah. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le pasó al rey David con la rana fue que él, me refiero a que el rey David intelectualmente leyó el Perek Shirah y lo encontró bonito, y encontró que algunos salmos contenían fracciones del Perek Shirah.
¿Por qué? Porque el rey David ya lo había aprendido y lo mismo pasa con el rey Salomón. El Perek Shirah estaba de antes, pero ellos lo quisieron incorporar. La sorpresa del rey David fue que la rana le vino a hablar y le vino a dar clases, una cátedra, que solamente la rana había compuesto más canciones y alabanzas que el rey David y Salomón juntos. Esa fue la sorpresa para el rey David, que él pensaba que el Perek Shirah era un simple canto que lo habían compuesto algunos sabios y que era revelación divina del cielo y nada más. Lo que le vino a decir la rana es que los sabios no recibieron esto de inspiración, fueron los mismos animales que se lo dijeron, porque Dios le abrió las compuertas de la comprensión y del Da'at para poder entrar en ese hemisferio, en esa esfera, en ese mundo, en ese universo, en ese mundo paralelo, y pudieron escuchar los sabios todos los cánticos de los animales. Para el rey David había sido solamente teoría, algo bonito, un significado profundo, claro. Y de hecho, cuando tú empiezas a leer el Perek Shirah, van a aparecer salmos. Claro, porque el rey David tenía esta obra del Perek Shirah porque ya estaba de antes y lo encontró bonito y lo incorporó dentro de los salmos, y por eso que los salmos son tan poderosos. Pero lo que le vino a revelar la rana lo dejó estupefacto. Y más estupefacto es cuando le dice que el rey Salomón, de todas las disertaciones que él hizo, resulta que todas eran de la rana. ¿Y por qué crees tú, amigos, que en la brujería, por ejemplo, quieren utilizar la rana? ¿O por qué los sapos y las ranas aparecieron en Egipto? ¿Y por qué la adoraban y las veneraban? Tú te pregúntate eso ahora. ¿Por qué adoraban a la serpiente? ¿Que los animales hablaban? Pues claro, los animales hablaban, y de hecho está demostrado en el Génesis capítulo 2, cuando la serpiente le habla a Eva y era como hablar de tú a tú. ¿Por qué la Torá no describe que los otros animales hablaban o no hablaban? Es porque los otros animales no estaban encargados de cuidar el árbol. Por eso que la Torá no hace una sorpresa en que Adán y Eva, ¿cierto?, conversan con la serpiente, o que Eva directamente conversó primero con la serpiente y ella no se asustó y no se escandalizó porque sabía el lenguaje, hablaban, conversaban con palabras. Entonces la Torá omite el decir, ¿cierto?, que con los otros animales también hablaban, pero dentro de la Torá nos habla de que Balaam hablaba con el asno, Balak hablaba con los pájaros, y que en la parte moderna los animales, ¿cierto?, al recitar ciertas oraciones, los animales no atacaban a los hijos del Eterno. La historia de Saúl de Tarso o Pablo de Tarso, cuando va a una isla lo muerde una serpiente y todos estaban esperando que se muriera y no se murió, se parece mucho a un relato de un rabino, me parece que en el siglo XIII, no, en el siglo I, dice que lo mordió una serpiente y la serpiente se murió porque el veneno, este rabino lo había controlado. Entonces el efecto del veneno, cuando la serpiente lo mordió, se dio cuenta que el veneno ya tenía la cura para el veneno y la serpiente obtuvo la cura para el veneno y murió la serpiente. Y no estamos hablando de metáforas, estamos hablando de cosas concretas, reales. Entonces, cuando hablamos de que hay un conocimiento y que en el Apocalipsis dice que el antimachías, el falso profeta y el dragón dice que lanzaron, ¿cierto?, espíritu inmundo a manera de rana para engañar a los reyes del Oriente. ¿Por qué tomaron esa forma? ¿Por qué tomaron esa forma de rana? Dice, para engañar. Porque también los animales entraron, ¿cierto?, en el libre albedrío. Hay animales que también revelan cosas profundas y secretas y misteriosas
pero en el lado de la luz. Y por eso que hay animales que murieron, ¿cierto?, en el diluvio porque se fueron para el lado oscuro. Tú dices, ¿cómo animales se van para el lado oscuro? ¿Ellos también tienen el libre albedrío? No, ellos vienen con una misión lista. Los que tienen libre albedrío somos nosotros. Ellos ya vienen con una configuración, ellos vienen a hacer su misión y después vuelven a hacer lo mismo. Y el lado oscuro hace lo mismo. Hasta que se termine, hasta que llegue lo perfecto. Entonces aquí estamos hablando de una categoría, hermano, de un nivel totalmente que va a otro plano, a otros planos, estamos hablando de otro plano. Entonces va y decimos, y vamos a compartir el Perek Shirah para que aquella persona que lo quiera recitar empiece a hacer algo que los animales los van a empezar a mirar de manera extraña. Y de hecho, se cuenta que aquellas personas que ya tienen el arte de recitar el Perek Shirah, los animales ya a esa persona ya lo ven distinto. Es una locura. Debemos saber lo siguiente. Aquí entramos a la hot, ya a la hot, lo que hay que hacer. Consideraciones. El Perek Shirah o el canto de la creación ha librado de animales salvajes a muchas personas. Libra de ladrones y asaltantes. El Perek Shirah eleva el alma de una persona. El Perek Shirah también aumenta la capacidad de memorizar. Atención con esto. De hecho, esta es una segulá. La persona que quiere mantener su cerebro bien fresquito, aparte de comer pasas, nueces y almendras, el Perek Shirah, al recitarlo, también aumenta la capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque su cerebro se conecta a la matriz de la naturaleza, a Elohim, y obtiene información que el cerebro no logra procesar estando despierto, pero estando en la noche, estando durmiendo, logra procesar toda esa información de los animales, capacidades, fuente, información y todo lo que tú te puedas imaginar, el internet celestial. Y aumenta la capacidad de memorizar. Esto no lo digo yo, lo dicen los sabios de Israel. Regulan los dolores de cabeza. Cuando alguien tiene migrañas, cuando alguien tiene muchos dolores de cabeza, es bueno que recite el Perek Shirah todos los días. Pero para eso, acuérdense lo que dijimos al principio, tiene que tener una actitud de canto y de alabanza y tiene que constantemente estar así. Lo vamos a volver a repetir en la continuación de la clase, en la próxima que tengamos. Todos los días son edificantes. Al recitar el Perek Shirah fuera del Shabbat, todos los días tienen un poder grande, pero en Shabbat adquiere una potencia inigualable. El Perek Shirah en Shabbat tiene una potencia inigualable, hermano, porque es cuando la creación descansa. Y al descansar, cuando yo lo pronuncio, me uno a ese cántico, a esa alabanza, y obtengo todas las propiedades de los animales, su sabiduría, su inteligencia y sus capacidades de poder percibir el mundo. Todos los planos. En Rosh Hashanah tiene el poder de cambiar el juicio siempre y cuando sea con la kavaná indicada. El Perek Shirah no se debe aprender de memoria, debe ser leído. Tengo que leerlo. Alguien dice, hermano, pero yo no sé en hebreo. Pero apréndaselo en español, porque con la intención se va a ajustar al lenguaje de la Torá, al lenguaje que hemos estado intentando en estas tefilot y segulot de aplicar. Hay oraciones que sí se pueden recitar en español, pero hay otras que se tienen que hacer en hebreo. Bueno, el Perek Shirah, la idea es hacerlo en hebreo, pero aquí no hay una regla estricta, sino que también se puede hacer en español. No así con el Kadish, por ejemplo. Y creo, esta es la última parte que quiero compartir con ustedes, algo muy fuerte. Cuando uno recita el Perek Shirah, la fisionomía del alma vuelve a la raíz. Y la fisionomía física del cuerpo también. A ver, aquí voy a explicar algo. Esto
Cuando hablamos de la fisionomía del cuerpo, no piensen o no crean que, por ejemplo, si yo tengo un peso, ¿cierto? Me refiero a un peso, una estatura, un peso de gordura, el Pérez Shirá me va a hacer bajar de peso. Hay algunos que sí lo piensan, hay algunos que creen eso, pero siempre y cuando también la persona se preocupe. Pero la fisionomía física del cuerpo está ligado a otra cosa, hermano. Por eso que esto es necesario aclararlo. Yo no estoy juzgando a nadie, pero tiene que saberlo. ¿A qué fisionomía física del cuerpo y del alma se refiere? Usted, no sé si se ha dado cuenta en la vida, esto es un conocimiento de la vida, hermano. Pero hay seres humanos que se parecen mucho a sus animales. O que hay seres humanos que se parecen a ciertos animales. Es por eso que de repente salen, de repente, apelativos, ¿cierto? Los sobrenombres, que hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, ahí está el caregato, el comegato, ahí está el careperro, el carevaca. Mira, este parece caballo, este parece jirafa, o este parece cara, cara almeja, o de repente, mira, este le dicen el cabeza de pescado, o el ojo trucha, y un montón de cosas que de repente la gente llega y habla, ¿cierto? Por molestar. Y aunque ustedes no lo crean, hermanos, cuando un alma, un ser humano, eh, se parece mucho a un animal, es porque tiene la energía de ese animal, la tiene y la tiene para bien, pero si no la enfoca para bien, va a empezar a tener todas las cualidades negativas de ese animal. Me explico. Cuando una persona parece o tiene la fisionomía física de un gato, es porque la fisionomía del alma y de vidas anteriores fue una persona demasiado sensual o fue una persona demasiado erótica que no supo controlarla o no supo controlar eso. Y en esta encarnación, cuando le toca parecerse a un gato, es porque esa alma tiene una afinidad de forma con el gato, ¿sí? Por eso que su cuerpo se parece a la de un gato. Entonces, qué es lo que tiene que corregir? Primero, si es de un gato, tiene que corregir el tema de la sensualidad, el ser traidor, el ser veloso, el ser demasiado ronroneador, ¿sí? ¿Cuál es lo positivo? Lo positivo es que los gatos tienen una capacidad de pararse cuando están a punto de caer, tienen una capacidad de darse vuelta rápidamente y caer en pie, como le llaman, las 7 vidas del gato. Significa que esa alma tiene una afinidad de forma con el gato y va a tener operaciones espirituales con los gatos, especialmente el alma va a adquirir esa propiedad de ese animal. ¿Sí? Bien. Lo que voy a decir, hermanos, no es todo. Debo decirlo, no es todo. Y no puedo por ahora decirlo todo tampoco. ¿Ya? Así que les pido paciencia. Si usted anda buscando cosas por ahí, yo no me hago responsable. Yo me voy a hacer responsable por lo que, por misericordia del Creador, compartimos desde acá. ¿Ya? Si usted quiere buscar por otro lado algunas cosas, información, eso, Creador bendito sea por siempre. Cada alma es responsable de a dónde llega y qué material lee. ¿Sí? Ya. Vamos con la explicación. Es un poco complicada, pero igual lo vamos a decir. Miren. Cuando nosotros pecamos, por favor, a ver cuánto queda. Ya. Por favor, pongan mucha atención, hermano. Cuando nosotros pecamos o transgredimos, ¿cierto? Con un pecado de los que usted conoce.
nuestra anatomía espiritual cambia su forma. Cuando alguien peca, cuando nosotros pecamos, cuando uno ve el rostro de una persona, inmediatamente uno podría saber en qué anda. Por eso que esta sabiduría del Perek Shirah va más allá de lo que tú te puedes imaginar, hermano. Si este conocimiento llega a ser o a caer, ¿cierto? Porque Dios no lo va a revelar tampoco así abiertamente a una persona que anda en pasos malos, porque te imagináis, nos dijera a nosotros, oye, te voy a revelar a ti cada rostro o cada alma que está en tu camino o que tú te cruces con ella, tú con solo mirarla, inmediatamente vas a saber en qué anda. Inmediatamente se sabe. La forma de los ojos, la forma del animal que pone. Hermanos, que Dios nos libre a nosotros, pero esto es lo que debo decir. Cuando nosotros pecamos, la fisionomía del alma cambia y se empieza a transformar en la forma del pecado y de la forma o el cómo pecó, en la forma del animal que está asociado en la corrección. Me explico, a ver. Hermano, es difícil explicar esto. Cuando uno peca, nuestra fisionomía espiritual cambia. Por ejemplo, si es lo voy a decir así para que se pueda entender, y no tengo nada contra el perro, ¿ya? Por si acaso. Porque el perro tiene dos funciones. Una que es un buen corazón, es el mejor amigo del hombre. Lo mismo pasa con las perras, lo mismo pasa con los perros. La parte oscura y la parte negativa es cuando una persona es precoz. Me refiero, es un sexualmente precoz. ¿Sí? Sexualmente precoz. ¿Qué significa? Que una persona que no controla su sexualidad, por ejemplo, también es comparada con un perro. Porque el perro puede estar, ¿cierto?, haciendo su cópula, ¿cierto? La cópula del perro lo hace a vista y paciencia de todos, ¿cierto? No está ni ahí, no tiene el pudor, por ejemplo, el perro no tiene el pudor de montar, ¿cierto?, arriba de una perra y tú puedes verlo y el perro te ve y no está ni ahí. Lo mismo sucede con ese tipo de transgresión, ¿cierto?, en un ser humano que le da lo mismo, que él sabe que él engaña, por ejemplo, a su esposo, o sabe que engaña a su esposa, o que es soltero y anda fornicando con esta otra, con este de acá, con este de allá. El animal que está asociado a esa energía, digámoslo así, el alma se empieza a acomodar, el alma, la cara del alma, ¿sí? Porque usted tiene un alma, o sea, somos cuerpos con alma, pero el alma, cuando empieza a transgredir, de acuerdo al pecado que transgredió, se empieza a aparecer en el aspecto negativo al animal que está asociado con esa energía. ¿Qué es lo que va a ocurrir en su anatomía física? Va a empezar a tener un comportamiento similar al comportamiento de los perros, en este caso como estamos hablando de los perros. Es más, cuando pasan los años y si siguen esta práctica, va a empezar a tener una transformación física que se va a parecer a un animal. ¿Tú escuchaste alguna vez la transformación de los hombres lobo? Por esas cosas de la vida,
en mi año de estudio y de trabajar en las cosas del Eterno, un día se me apareció un personaje bastante extraño que nunca más lo vi en mi vida y me vino a revelar ciertas cosas y me vino a enseñar algunas cosas a cómo poder identificar a un hombre lobo. Alguien puede decir, a ver, no, hermano, usted ya se volvió loco. Mira, yo no tenía idea de la literatura de William Schnoebelen, pero cuando tú leas a William Schnoebelen y empieces a leer a la doctora Rebecca Brown, te vas a dar cuenta de que la existencia de hombres lobos y de las transgresiones que ellos hacen, esas almas se parecen a los lobos. Aquí estamos entrando a otro tema. Como te digo, me encontré una vez con una persona que me vino a entregar una información y me dijo, mira, te voy a compartir esta información, cómo reconocer a un hombre lobo y cómo reconocer a un vampiro. Me entregó la información, le agradecí, le dije yo, ojalá no perdamos el contacto. Me acuerdo que en ese tiempo los teléfonos celulares eran muy rudimentarios. Y él me dijo, si es que es la voluntad del creador nos volveremos a encontrar, pero yo te vengo a decir eso. Después con los años encontré la literatura, que obviamente no era lo mismo que me dijo esta persona. A mí me dijo otras cosas, otra información, pero de lo que William Schnoebelen hablaba era que existe, y él fue testigo de ver en vivo y en directo la transformación de un humano a un hombre lobo. Lo que a mí me vinieron a decir fue más específico y me dijo cómo lo hacían y todo lo demás. Porque esta persona perteneció a algo y él se salió y le pidió al creador que lo protegiera y que le iba a advertir a los que más pudiera de cómo se mueve el mal, por ejemplo. Y entre una de esas cosas siempre tú vas a encontrar películas que se asocian a hombres o criaturas que se parecen a animales, a murciélagos, a vampiros, a Batman, ¿cierto? A hombres lobos, qué sé yo. Es porque dentro de la fisionomía del alma, cuando uno transgrede por un pecado específico o los múltiples pecados, también está asociada a una energía de animal. Por eso es que el creador también destruyó a algunos animales y a otros los salvó en el diluvio. Si tuviéramos que aprender la Parashá Noaj como corresponde, yo creo que no queda nadie parado, hermano. Y lo digo no porque desprecie ni sea despectivo con nadie, ni yo quedo parado, hermano. Ya con la poquita información que hemos podido saber, imagínate la cabeza. Pues yo dije en una de la clase, es como un disparo en la cabeza, coloquialmente hablando, porque te vuelan los sesos. Esta información te vuela los sesos. Y hay cosas que obviamente no puedo decir, pero lo que sí es cierto es que cada energía, mientras esté en el mundo de la materia, va a tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. Nosotros podemos recuperar esa energía del animal de manera positiva con el Perek Shira. Con eso te digo todo. El Perek Shira tiene esa capacidad. Pon mucha atención y ojalá puedas ver este video muchas veces, porque hay más de lo que se ve a simple vista. Si quieres, le saca un pantallazo, ve el PDF y lee todas las líneas que te acabamos de compartir. Esta información
de que la fisionomía del alma se transforma cuando uno peca, va adquiriendo la forma del animal. Por eso que muchas veces hay personas que ven espíritus inmundos en forma de animales. O se sueñan con formas de animales. Y la pregunta es ¿por qué se sueñan con formas de animales? Aquí una pequeña lucecita. La fisionomía física se va adaptando a la fisionomía del alma. Con eso te digo todo. El Perek Shirah puede volver el contador a cero. En el único día que no se puede recitar el Perek Shirah es en el 9 de Av, porque en el 9 de Av uno tiene que estar triste. Y en Yom Kippur, alguno dice que se lee de otra manera, con otro tono, pero siempre con una actitud de esperanza, aunque algunos recomiendan que no lo lean en Yom Kippur. Otros dicen que sí, otros dicen que no. El Perek Shirah, hermano, es más de lo que se ve y revela cosas que están más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto, si alguien quiere dedicarse al servicio del Creador, sí o sí tiene que aprender el Perek Shirah, porque los enormes beneficios que se obtienen y el trabajo enorme que tiene es inalcanzable a nuestra comprensión. ¿Qué te puedo decir, hermano? Muchas cosas podría decir, pero este ha sido la clase número 2 de introducción, porque vamos a empezar a analizar el Perek Shirah, algunas líneas, no todo, algunas líneas, para poder compartirlo, y cuando usted lo lea ya sabe a lo que va, lo que puede lograr. Así que un abrazo, muchas bendiciones, mis